Bom dia a todos, bom dia. É uma alegria estarmos hoje aqui reunidos para escutarmos o Padre Arturo Sousa. Quero dar as boas-vindas a todos os amigos, amigas da Faculdade Jesuíta, membros de congregações religiosas, amigos da CVX, inacianos, também membros das paróquias, Paróquia Santíssima Trindade, São Francisco Xavier, do Colégio Loyola, amigos do Centro Loyola que estão aqui presentes, os nossos funcionários da Faculdade Jesuíta, os nossos professores, os nossos estudantes, os formadores dos jesuítas, outros formadores. Convido também os que estão de pé para virem aqui para frente, se sentarem, ficarem mais confortáveis aqui conosco, né? Assim, formamos todos uma assembleia mais compacta. Eu vou apresentar muito brevemente o Padre Arturo Sousa. Depois, aqueles que quiserem ter uma biografia mais completa dele, podem encontrá-la no site da Companhia de Jesus. Não é? Aqui é uma biografia incompleta. Ele foi eleito o superior-geral da Companhia de Jesus no dia 14 de outubro de 2016. Está completando um ano de geral. Depois vamos cantar parabéns para ele. Durante a realização da 36ª Congregação Geral, ele é o 31º sucessor de Santo Inácio de Loyola, fundador da nossa ordem religiosa. Uma congregação geral, o padre Arturo vai citar algumas vezes a Congregação Geral 36, a Congregação Geral 35, é uma assembleia deliberativa onde delegados da Companhia de Jesus do mundo todo se reúnem para tratar dos assuntos importantes da ordem, tirar ali orientações fundamentais, né? E também para eleger o padre-geral. Então, quando é necessário eleger o padre-geral, reúne-se esta assembleia. O padre Arturo nasceu em Caracas, na Venezuela, no dia 12 de novembro de 1948. Ele entrou na Companhia de Jesus em 1966, um ano antes do meu nascimento. Foi ordenado sacerdote em 30 de julho de 1977. E entre 1978 e 1996, ele exerceu as funções de coordenador do apostolado social e diretor do Centro Gumilla, instituição voltada para a investigação e ação social dos jesuítas na Venezuela. Ele sabe o que fala quando fala sobre o bem comum. Em 1990, ele se doutorou em Ciências Políticas pela Universidade Central da Venezuela, e de 1996 a 2004, ele foi o superior provincial dos jesuítas na Venezuela. A dedicação à vida acadêmica sempre esteve presente em sua trajetória. Além de exercer funções em várias instituições de ensino durante 10 anos, o padre Arturo Sousa foi reitor da Universidade Católica del Táchira no período de 2004 a 2014 na Venezuela. Isso é um dado muito importante. Depois vocês leiam mais a respeito, não é? Porque é uma das experiências apostólicas mais interessantes da Companhia de Jesus na América Latina, uma experiência onde as fronteiras são rompidas e onde há, de fato, uma ajuda mútua, recíproca das obras. Ele publicou diversas obras, especialmente sobre história e política venezuelana. Em 2008, na 35ª Congregação Geral, ele foi eleito pelo padre Adolfo Nicolás, então padre-geral da Companhia de Jesus, para ser conselheiro geral. E nos últimos anos, o padre Arturo Sousa desempenhava a função de delegado do Superior Geral para as casas internacionais em Roma, na Itália. Então, nós estamos muito felizes de ter o padre Arturo aqui. Ele é o grão-chanceler do Centro de Estudos Superiores da Companhia de Jesus, não é? Aqui da Faculdade Jesuíta. E também, claro, estamos felizes de ter o padre João Renato, não é? Que é o vice-grão-chanceler do Centro de Estudos Superiores e o chanceler da Faculdade Jesuíta. Então, vamos escutar o padre Arturo. É isso que é mais importante para nós hoje. Muitas graças
Arturo, por estar acá con nosotros. Bom dia. Padre João Renato Eid, provinciale del Brasil, Padre Álvaro Mendoza, rector, Padre del Mar Cardoso, Padre Elton Vitoriano Ribeiro, Padre Yaldemir Vittorio, autoridades presentes y miembros de la comunidad universitaria de la Falle, invitados, hermanos y hermanas todos. Me propongo compartir con ustedes hoy algunas reflexiones sobre cómo la importancia del pensar, lo propio de nuestro apostolado intelectual y su relación con la construcción del bien común. Primer punto lo titulo El apostolado intelectual desde nuestras instituciones de enseñanza superior. Las facultades y universidades forman parte de las instituciones que en la sociedad están llamadas a alentar la diversidad cultural propia de la creatividad humana a lo largo de la historia, promover la justicia social en la producción y distribución de los bienes civilizatorios y propiciar la vigencia de los derechos humanos en todas las relaciones sociales. Su capacidad de crear pensamiento orientado a la formulación de un sistema de ideas para el desarrollo sostenible y transmitir conocimiento de una manera adecuada a la sensibilidad de las generaciones más jóvenes para formar constructores de nuevos caminos y pensadores independientes, las coloca en una condición privilegiada para contribuir a orientar la globalización en la dirección de la humanización de la historia. En este contexto, cobra entonces particular importancia esa dimensión de la identidad académica y universitaria que resumimos en la palabra pensar. En efecto, pensar es una actividad plenamente humana y compromete todo el ser humano en una forma compleja. A través del pensamiento se construyen las relaciones mediante las cuales los seres humanos producen y reproducen su propia existencia personal y colectiva. Pensar no se limita al uso adecuado de la racionalidad. El pensar humano compromete la sensibilidad, los sentimientos, la capacidad creativa y la necesidad de elegir entre alternativas posibles, haciendo uso responsable de la libertad. Pero el pensar que queremos es un pensar con especial calidad, un pensar que tiene sed de profundidad. En este sentido, la Congregación General 36ª, que hace exactamente un año estaba reunida en Roma, reproponía a la compañía un tema tan fundamental a mi antecesor, el padre Adolfo Nicolás. Dice la Congregación General: no queremos proponer una esperanza simplista. Nuestro aporte debe distinguirse por su profundidad, una profundidad en la interiorización y una profundidad en la reflexión que nos permita comprender la realidad con más hondura y ser más eficaces en el servicio. Para conseguirlo, es necesario que los jesuitas en formación reciban una preparación intelectual sólida,
y encuentren ayuda para crecer en integración personal. Es exactamente lo que se está haciendo aquí, en la Falle, y felicito sinceramente a toda la comunidad académica por ello, animándoles a no escatimar esfuerzos en este sentido. Pensar significa ir más allá de lo que aparece a primera vista, para comprender la complejidad de los procesos en los que estamos insertos, encontrarle sentido a lo que se hace y se vive, para abrirle espacio a la creatividad que intenta caminos alternos para una vida mejor. El ejercicio del pensamiento nos pide, sin duda, un círculo virtuoso entre el pensar y el actual. Hay una dinámica circular en la cual se pone en práctica lo que se ha pensado, porque si no fuera así, la acción sería mera reacción irreflexiva a los estímulos externos e internos y, por tanto, no una reacción humana, sino una reacción animal. Por otra parte, pensar significa también que la práctica estimula, cuestiona, revela y corrige el pensar. Es necesario que el pensamiento sea capaz de aprender desde la práctica, para no perderse en abstracciones irrelevantes. El conocimiento teórico es incompleto sin la práctica. Necesita de ella para poder penetrar más profundamente en los enigmas de la realidad. Para pensar, se necesita la conciencia de que no se sabe todo, que la complejidad de la realidad escapa a las categorías con las que intentamos abordarla y nos abre siempre nuevos caminos para transitar. Pensar requiere requiere superar la lógica fundamentalista a la que arrastra el modo polarizado de ubicarse en la vida. La lógica fundamentalista es dicotómica, no admite grados ni excepciones y obliga no solo a mirar la realidad de una sola manera, sino a impedir cualquier otra mirada. El fundamentalismo es la muerte de la vida académica, de la investigación, la cual se encuentra su alimento en el pluralismo y el diálogo, es decir, en la diversidad de miradas que entran en comunicación profunda para contribuir desde distintos ángulos a la comprensión de la complejidad de la realidad, encontrar el sentido de los procesos humanos e históricos y abrir caminos alternativos. La historia es rica en ejemplos de cómo el fundamentalismo se puede apoderar de la mirada de personas, grupos, instituciones y enteras culturas. Las religiones lo han hecho y lo hacen en nombre de Dios. Las culturas lo han hecho y lo hacen en nombre de la verdadera y única humanidad. Los científicos en nombre del saber. Los dictadores y tiranos en nombre del pueblo. Los momentos de cambio de época como los que vivimos son especialmente propicios para que aparezcan posturas fundamentalistas. La universidad no está exenta de rodar por la pendiente del fundamentalismo intolerante. En los particulares momentos en los que vivimos actualmente en el mundo, hay que estar bien atentos en este sentido. A pesar de no ser una institución de grandes proporciones, impresiona las posibilidades del horizonte plural e internacional de la Falle. Desde la misma composición del cuerpo discente y docente, con estudiantes y profesores de distintas partes del país y del mundo, pasando por la pluralidad del público que toma parte en las muchas actividades, hasta su presencia institucional en tantas regiones del país y también en el exterior, a través de cursos, congresos, proyectos de colaboración, sin hablar de sus egresados. Diversas personas
diversidades personales y comunitarias, diferentes tradiciones religiosas, distintas corrientes de pensamiento y concepciones del mundo encuentran en este campus de La Falle el espacio y la ocasión propicios para generar aquí un diálogo franco, abierto, creativo y fecundo. Un ambiente académico con estas características es por sí mismo una invitación a pensar. La Falle es una verdadera escuela de pensar, respondiendo así a la misión que le toca como institución de estudios superiores bajo la responsabilidad de la Compañía de Jesús. Desde esta perspectiva, el pensar como dimensión de la identidad de las facultades y universidades vinculadas a la Compañía de Jesús se entiende como apostolado intelectual, es decir, como una actividad que nace de lo más profundo de la misión encomendada a los discípulos de Jesucristo al ser enviados a predicar en todos los rincones de la tierra y de la historia humana la posibilidad y la cercanía del reinado de la justicia, la paz y el amor. Las recientes congregaciones generales insisten en recordar una y otra vez que el apostolado intelectual es una de las características definitorias de la Compañía de Jesús desde sus mismos inicios. Por experiencia, conocemos la dificultad intrínseca de la tarea intelectual, comprender, encontrar el sentido del momento histórico que vivimos, desde la colaboración sincera en la búsqueda de la verdad, es el desafío que las facultades y universidades confiadas a la Compañía de Jesús tienen delante de su actividad investigativa, docente y de extensión. Pero las fuertes exigencias de la labor intelectual no nos pueden hacer perder el ánimo. Hay que seguir adelante, cada vez más conscientes de que en colaboración con otros nos sentimos mejor preparados y más fortalecidos para enfrentar los desafíos y tendremos al final mejores resultados. La Congregación General 36ª lo reconoce cuando dice: la colaboración con otros es la única manera que tiene la compañía de realizar la misión que se le ha confiado. Y más adelante dice: el tema de la colaboración lleva naturalmente a la cooperación en redes. El trabajo en redes se construye cuando se comparte una misma visión y presupone una cultura de la generosidad abierta a la colaboración con otros y el deseo de celebrar sus logros. Por eso reconoce la misma congregación que, dada la magnitud y la interconexión de los problemas que enfrentamos, es importante apoyar e impulsar una creciente colaboración entre jesuitas y otras obras de la compañía por medio de redes. Esa misión no es posible realizarla sin entrar en una franca y amplia colaboración con otros en todas las dimensiones del quehacer humano. De hecho, las experiencias de colaboración con otras instituciones bajo responsabilidad de la compañía, pero también con otro tipo de pertenencia, tanto al interior de la Iglesia como fuera de ella, es una característica que se vino haciendo cada vez más fuerte en la identidad y la vida de esta facultad a lo largo de los años. La Falle ha establecido convenios de colaboración con una larga lista de instituciones y participa en varias redes, tanto en el ámbito nacional como internacional. Sin lugar a duda, tenemos conciencia del serio y determinado esfuerzo que la cooperación con otras instituciones demanda a la dirección, cuerpo administrativo y cuerpo académico de la Falle. Pero estamos también seguros de que en el otro platillo de la balanza, donde están puestos los resultados de esos esfuerzos, y el de la colaboración, deja ver que vale siempre la pena continuar por ese camino.
Esa dimensión constitutiva de la misión de la Compañía de Jesús, que se concentra en la expresión apostolado intelectual, cobra una especial significación en este cambio de época que vive la humanidad. Las universidades encomendadas a la Compañía de Jesús son uno de los principales instrumentos para realizar el exigente apostolado intelectual hoy día. Contribuir efectivamente a hacer de este mundo un espacio para la vida en paz de todos los seres humanos, el aprovechamiento de su variedad y riqueza cultural, preservando la biodiversidad y las condiciones del medio ambiente desde la fe en el Dios de la vida, que propicia un mundo justo y fraterno, es el desafío también para esta facultad. Me tomo la libertad de repetir aquí unas palabras de mi homilía en la Eucaristía de clausura de la Congregación General 36. Nuestro discernimiento nos lleva a ver este mundo con los ojos de los pobres y a colaborar con ellos para hacer crecer la vida verdadera. Nos invita a ir a las periferias y a intentar comprender cómo afrontar globalmente la totalidad de la crisis que impide las condiciones mínimas de vida a la mayoría de la humanidad y pone en riesgo la vida sobre el planeta Tierra, para abrir espacio a la buena nueva. Nuestro apostolado es, por tanto, necesariamente intelectual. Los ojos misericordiosos que hemos adquirido al identificarnos con Cristo en cruz nos permiten afrontar la comprensión de todo lo que oprime a los hombres y mujeres de este mundo. Una institución de enseñanza superior, inspirada por la Compañía de Jesús, debe acercarse a la realidad a través de un cuidadoso análisis del contexto. Con base a ese análisis, se espera que establezca y mantenga el diálogo por medio de la experiencia de inserción en su entorno. Así desarrolla su labor educativa e investigativa orientada a la acción transformadora de las estructuras generadoras de injusticia entre los seres humanos y con la naturaleza que nos alberga. La comprensión de la realidad en la búsqueda de la verdad y la transformación de las estructuras injustas se relaciona directamente con los esfuerzos por superar la pobreza que vincula la tarea propiamente intelectual con la incidencia política que hace posible convertir los hallazgos investigativos en políticas públicas y programas educativos. Dicho en palabras de la Congregación General, esta congregación urge a todos los jesuitas y a quienes comparten la misma misión, en particular a las universidades y centros de investigación, a promover estudios y prácticas orientadas a enfrentar las causas de la pobreza y mejorar el medio ambiente. Debemos encontrar caminos en los cuales nuestra experiencia con los refugiados y los desplazados por una parte y con las personas que trabajan en la protección del medio ambiente por la otra, interactúen con aquellas instituciones de forma tal que los resultados de la investigación y la incidencia política consigan beneficios prácticos para la sociedad y el medio ambiente. Esta incidencia política es investigación, deberían estar al servicio de los pobres y quienes trabajan en la protección del medio ambiental. También el Papa Francisco, al hablarles a los jesuitas reunidos en la congregación sobre la relación entre el estudio de la teología, y yo incluiría aquí a la filosofía y cualquier otro estudio de nivel superior, y el contexto de la vida real, afirmaba sabia y provocativamente estas palabras. Mi consejo, dice el Papa, es que todo lo que los jóvenes estudian y realmente experimentan en su contacto con diversos contextos sea sometido también a un discernimiento personal y comunitario y sea llevado a la oración. Debe haber estudio académico, contacto con realidades, no solo periféricas, sino también limítrofes en la periferia, oración y discernimiento personal y comunitario. Si en una comunidad de estudiantes
se hace todo esto, yo me quedo tranquilo. Cuando falta alguna de estas cosas, me empiezo a preocupar. Si falta estudio, entonces se pueden decir tonterías o idealizar a veces situaciones de modo simplista. Si falta contexto real y objetivo, acompañado por quien conoce el ambiente, se pueden dar idealismos tontos. Si falta oración y discernimiento, evidentemente podemos ser muy buenos sociólogos o politólogos, pero no tendremos la audacia evangélica ni la cruz evangélica que debemos llevar. Hasta aquí el Papa. En nuestro contexto actual, posmoderno y poscristiano, la Compañía de Jesús confirma su misión de luchar por la justicia que brota de la fe en el Dios que se juega la vida por amor. Siente este momento de cambio como una nueva oportunidad de contribuir a alcanzar un mayor grado de humanidad. Se siente llamada a ir hacia las fronteras para tender puentes que permitan superarlas. Las relaciones con la naturaleza entre los seres humanos, sus organizaciones sociales y políticas, están llenas de tensiones y conflictos. Como compañeros en la misma misión de Jesús, nos sentimos llamados a contribuir al establecimiento de relaciones justas con Dios, con los demás seres humanos y con la creación. En este sentido, saludo la reciente edición del ya tradicional Simposio Internacional Filosófico Teológico de la Falla. El tema de este 13º simposio, como bien lo recuerdan ustedes, era En busca del bien común, política y economía en las sociedades contemporáneas. Eso me permite pasar a un segundo punto en mis reflexiones, mirando más de cerca el gran reto de la construcción del bien común en nuestras sociedades en el actual contexto mundial. En su encuentro con los jesuitas de la Congregación General 36ª, el Papa Francisco nos ha dicho, y cito de nuevo al Papa: creo que la política en general, la gran política, se ha degradado cada vez más en la pequeña política, no solo en la política partidista dentro de cada país, sino en las políticas sectoriales dentro de un mismo continente. En general, la opinión que escucho, dice el Papa, es que los políticos están de capa caída. Faltan esos grandes políticos que eran capaces de jugarse en serio por sus ideales y no tenían miedo al diálogo ni a la pelea, sino que iban adelante con inteligencia y con el carisma propio de la política. Las polarizaciones no ayudan. Por el contrario, lo que ayuda en la política es el diálogo. Todavía en aquella misma conversación, Francisco hace esta definición: la política como trabajo artesanal para construir la unidad de los pueblos y la unidad de un pueblo en todas las diversidades que hay dentro de ellos. La política, dice el Papa, es una de las formas más altas de la caridad. Sin embargo, lo que infelizmente se percibe en nuestras sociedades es un creciente rechazo de la política, porque lo que sería la gran política se ha convertido en una política que no solo es pequeña, sino mezquina, interesada, autorreferente. Pero tenemos conciencia de que el desencanto completo con la política y sus mediaciones lleva a apoyar soluciones inmediatistas, o sea, que no aceptan seguir los caminos del Estado de Derecho. Se abre el terreno propicio entonces para que se presenten los salvadores de la patria, los paladinos de los valores, los defensores de la nación, los cuales, infelizmente, esconden por detrás de sus discursos intereses tan mezquinos cuanto los de aquellos a los cuales acusan o atacan, mientras la preocupación por el bien de todos, el legítimo interés por el bien común,
sigue sin ser tomado en cuenta. Por tanto, para que las mediaciones políticas puedan cumplir con su función, es imperativo garantizar la autonomía y el equilibrio, aunque tenso, entre los poderes, los tres poderes clásicos de la República: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Cuando ese equilibrio se rompe, el Estado se desarticula y el Estado de Derecho es amenazado. Por ende, la necesidad de restablecer las bases para un diálogo transparente, sincero, capaz de articular los poderes para así garantizar que el Estado cumpla con su responsabilidad respecto a la nación, es un imperativo urgente. Sabemos la dificultad del diálogo, especialmente en estos tiempos de polarizaciones sociales, políticas e ideológicas tan fuertes, agravadas además por crisis económicas y por escándalos de corrupción en todos los niveles que a su vez debilitan la ética y la moral, llevando a mucha gente a entrar en la dinámica de que las únicas leyes que se valen de verdad son las del más fuerte o la del más listo. Todo esto golpea fuertemente el ánimo de los pueblos y provoca una profunda crisis también espiritual, porque daña las relaciones de confianza, empaña un horizonte de esperanza y hace dudar del amor que se hace servicio. En este contexto, necesitamos todos de aquella experiencia de que hablaba el Papa Francisco a los jesuitas en la congregación. Nos dijo el Papa: necesitamos pedir insistentemente la consolación. Siempre se puede dar un paso adelante en el pedir insistentemente la consolación. Es oficio propio de la compañía consolar al pueblo fiel y ayudar con el discernimiento a que el enemigo de natura humana no nos robe la alegría, ni por desesperanza ante la magnitud de los males del mundo y los malentendidos entre los que quieren hacer el bien, ni nos lo reemplace por las alegrías fatuas que están siempre al alcance de la mano en cualquier comercio. Sabemos que la tradición espiritual ignaciana de la consolación es todo aumento de fe, esperanza y caridad. Necesitamos, pues, experimentar que Dios está presente y actuante en la historia, en nuestras vidas. Esa es la experiencia que nos da la fuerza para seguir. Y la necesitamos no solo para nosotros mismos, sino para que desde nosotros la podamos compartir con los demás. Aunque parezcamos o seamos pocos, queremos ser la sal de la tierra y la levadura en la masa. Ahí tenemos otra vez el sentido apostólico de nuestra labor intelectual. Repito aquí, pues, las palabras de la Congregación General 36ª, la cual hace una llamada a toda la compañía a renovar nuestra vida apostólica tomando como base la esperanza. Necesitamos más que nunca ser portadores de un mensaje de esperanza que nazca de la consolación de habernos encontrado con el Señor resucitado. Esta renovación centrada en la esperanza se refiere a todos nuestros apostolados. La tarea que asumimos es exigente, pide reflexión, profundidad y habilidad. Se trata de recuperar un tejido social que ha sido dañado. Se trata de brindar criterios y proponer caminos de recuperar un mínimo de confianza que abra el espacio para el diálogo. Se trata de hacernos intermediarios en el diálogo. Se trata inclusive de acompañar procesos de reconciliación pagando el precio que haya que pagar. En eso insistía el Santo Padre cuando nos decía, cito otra vez al Papa: el trabajo por la paz es urgente. Estamos en la tercera guerra mundial a pedacitos. Ahora los pedacitos se están juntando cada vez más. Estamos en guerra, no hay que ser ingenuos. Y el Papa, tras recordarnos varias situaciones de violencias y guerras en el mundo, añadió:
En algunos países se agrega el problema de la ideologización que provoca fracturas mayores. Creo que trabajar por la paz en esta coyuntura, además de ser una de las bienaventuranzas, es prioritario. O sea, a través de la política, a través de la convivencia y de tantas otras formas. Desde ahí se comprende perfectamente el paso dado por la Congregación General cuando dice en su primer decreto: si contemplamos la realidad con los ojos de la fe, con la visión a la que nos ha habituado la contemplación para alcanzar amor, advertimos que Dios actúa en el mundo. Reconocemos las huellas del trabajo de Dios, del gran ministerio de reconciliación que Dios ha comenzado en Cristo y que se realiza en el reino de justicia, paz e integridad de la creación. La Congregación General 35ª se hizo consciente de esta misión. La Carta sobre la Reconciliación del Padre General Adolfo Nicolás y el Magisterio del Papa Francisco han dado a esta visión una mayor profundidad, otorgando a la fe, a la justicia y a la solidaridad con los pobres y los excluidos la categoría de elementos centrales de nuestra misión de reconciliación. Más que preguntarnos qué debemos hacer, queremos comprender el modo como Dios nos invita, junto a muchas otras personas de buena voluntad, a participar en esta gran empresa. Todos nuestros ministerios deben buscar construir puentes para promover la paz. Para lograrlo, tenemos que alcanzar una comprensión más profunda del misterio del mal en el mundo y del poder transformador de la misericordia, mirada de Dios que trabaja por hacer de la humanidad una familia reconciliada y en paz. En nuestro mundo, a la vez tan conectado pero tan dividido, en el cual el desarrollo de la tecnología informática permite que el volumen y la velocidad de la comunicación e información lleguen a niveles nunca antes imaginados, infelizmente, en la mayoría de las veces, las noticias que más se divulgan son negativas, escandalosas e incluso falsas. Se ha facilitado enormemente la divulgación de mensajes llenos de odio, prejuicios, violencia, pues ahí también debemos y queremos ser mensajeros, divulgadores, facilitadores del diálogo. Queremos servir a la reconciliación y fortalecer la esperanza de personas y grupos que como nosotros y con nosotros se empeñan por una humanidad y un mundo mejor. Donde y cuando los ánimos asumen posiciones extremistas, cerradas, agresivas, queda poco espacio para relaciones sanas, justas, equilibradas y productivas. Se pone en riesgo el orden social, la misma convivencia humana. La tarea entonces es ayudar a las partes a lograr un mínimo de apertura y confianza para que se pueda iniciar el exigente camino del diálogo sin admitir cualquier tipo de violencia o agresión. Es urgente trabajar desde y por una cultura de la paz. En esa tarea estamos todos llamados y la Falle está llamado a hacerlo desde su identidad de centro de apostolado intelectual de la Compañía de Jesús, pero también ya desde su mismo testimonio de comunidad que vive la pluralidad, la tolerancia, el respeto, como ya les he referido anteriormente. En su encíclica Laudato Si, el Papa Francisco nos ha ayudado a comprender claramente la existencia de una conexión fundamental entre la crisis social y la crisis ambiental. El mismo Papa afirma que esa no es una encíclica verde, sino una encíclica social. Según el Papa, no se trata de dos crisis, sino de una única crisis cuyas raíces se encuentran en la manera equivocada como nuestras sociedades y su economía se ha organizado, con un enfoque de depredación y descarte. Es para que respiremos.
Según el Papa, no se trata de dos crisis, sino de una única crisis cuyas raíces se encuentran en la manera equivocada como nuestras sociedades y su economía se ha organizado, con un enfoque de depredación y descarte, tanto de los seres humanos como de la naturaleza. Esta situación exige, pues, una nueva orientación, pero para que esa orientación se produzca, hay que comprenderla bien, hay que pensarla y soñarla. Hay muchos que afirman que ya no es posible seguir creciendo y que exactamente por eso se intensifican las desigualdades, ya que los recursos son limitados. Eso conlleva la concentración de riquezas y beneficios en las manos de una minoría. No hace mucho se han publicado datos muy preocupantes, los cuales indican que en Brasil 6 personas poseen el equivalente a las posesiones de otros 100 millones de personas. Mantener esa lógica, esa dinámica acumulativa, es condenar un país a la catástrofe social. Otros datos recientes, divulgados en los medios de comunicación, revelan el recrudecimiento de la violencia en el campo y contra poblaciones fragilizadas y empobrecidas en función de intereses de grandes propietarios de tierra y megaproyectos y agrobusiness. En Brasil, como en toda Latinoamérica y todo el mundo, hay urgente necesidad de proyectos sociales y económicos alternativos. Se habla de muchas reformas, pero si se quiere realmente que contribuyan al fortalecimiento de la democracia, de la conciencia ciudadana y de la justicia social, sus propuestas deben ser divulgadas, conocidas, discutidas, aceptadas y asimiladas por la sociedad civil. En vez de desanimarnos, estos retos inmensos que tenemos delante son estímulos para la labor educativa e investigativa de la comunidad académica de La Falla. Los estudios de la filosofía y la teología cobran un sentido nuevo, más fuerte y profundo, cuando los ubicamos en estos horizontes, no siempre tan bellos, los cuales nos propician la oportunidad de asimilar y discutir sus contenidos de manera original. En la misa de acción de gracias, tras mi elección como propósito general de la Compañía de Jesús, afirmaba lo siguiente: es necesaria una extraordinaria profundidad intelectual para pensar creativamente los diversos modos con los que nuestro servicio a la misión de Cristo Jesús puede ser más eficaz, conforme a la atención creativa del Magis Ignaciano. Pensar para entender en profundidad el momento de la historia humana que vivimos y para contribuir a la búsqueda de alternativas que intenten superar la pobreza, la desigualdad y la opresión. Pensar para no dejar de proponer las preguntas pertinentes a la teología y para profundizar la comprensión de la fe que pedimos al Señor, que el Señor aumente en nosotros. La Compañía de Jesús cuenta, pues, con los frutos maduros y abundantes de la labor académica del apostolado intelectual que se desarrolla en esta facultad, aunque aparentemente se trate de una comunidad académica pequeña en su tamaño, no lo es en su capacidad. Ciertamente, en estos ya más de 30 años de historia, no le ha faltado tampoco, ni tampoco le falta ahora, ni le faltará en el futuro, la disposición de María, la mamá de Jesús, Nuestra Señora Aparecida, a la cual invité a toda la compañía en aquella misma homilía del inicio de mi servicio, desde la fe para vivir la audacia de lo imposible. Muchas gracias. Agradecemos ao Padre Arturo Souza essas palavras. Nós ontem conversávamos sobre a audácia do impossível, como isso que ainda é impossível, mas que
o nosso trabalho, o nosso esforço, a nossa criatividade podem tornar possível. Então, o Padre Arturo nos colocou diante de tarefas muito audaciosas, desafiadoras para nós. Esse texto depois será traduzido e divulgado no nosso site. Eu acho que é um texto que deve ser meditado por nós, discutido por nós, para continuarmos a nossa vida acadêmica no serviço do bem comum. Muito obrigado, Arturo, muito obrigado. Eu aproveito para fazer uma primeira pergunta, e enquanto outros vão se preparando, e diz respeito à questão da colaboração, la colaboración, não? Me parece que aí há algo que realmente aponta para o bem comum, no sentido que não se trata apenas dos bens de uma comunidade, mas de uma comunidade de bens. No solamente los bienes de la comunidad, pero una comunidad de bienes, ¿no? Poner en común todo lo que tenemos para la misión. Entonces quisiera que usted hablara un poco más de eso para nosotros, sobre el tema y la importancia de la colaboración hoy en día. Creo que eso nos pone en lo que es la razón de ser de nuestra vocación cristiana. Nosotros desde que nos hacemos el encuentro con Cristo y aceptamos la invitación a ser sus seguidores, sus discípulos, nos convertimos en colaboradores. O sea, nosotros por identidad cristiana somos colaboradores en una misión que no es nuestra, que es la misión de Cristo. Y eso, digamos, es muy importante como punto de partida. O sea, la identidad cristiana es en colaboración. Pudiéramos ir todavía más allá y con el perdón de los teólogos aquí presentes que haga alguna referencia simple de la teología, pero nosotros concebimos a Dios como colaboración, ¿no? La Trinidad, no concebimos a un Dios monolítico, sino concebimos a un Dios Padre, Hijo, Espíritu, un Dios que actúa conjuntamente, único en su actuación, único como Dios, con esa diversidad interior. Y la contemplación de San Ignacio en los ejercicios precisamente coloca a esa comunidad divina, a la Trinidad, viendo el mundo y viendo los sufrimientos humanos y que deciden colaborar para la redención del mundo. Y se produce la encarnación de la segunda persona de Jesús. Entonces nosotros, como desde la identidad propia de nuestra vocación, somos colaboradores. La iglesia católica, la iglesia de Jesucristo, es la reunión de los colaboradores. O sea, de quienes se disponen y de quienes aceptan el llamado a colaborar con la misión de Cristo. La compañía de Jesús también cuando nace para colaborar con la iglesia donde más falta haga. Y por eso la disposición a ponerse, digamos, bajo la autoridad directa del Santo Padre. Entonces la colaboración está, digamos, en la propia concepción de lo que somos. La vida comunitaria también es colaboración, la vida académica es colaboración. Cuando nos apartamos de ahí, entonces se desvía de su función original y se convierte en una dinámica perversa, ¿no? De egoísmo, de búsqueda del propio interés. La sociedad también, o sea, el bien común ciertamente es posible solo desde la colaboración, solo desde la colaboración. Y la política es una actividad colaborativa. La política es el mecanismo para tomar decisiones en forma colaborativa. Y si no rescatamos la política
de lo que ha sido sus desviaciones, pues tampoco contribuimos al bien común. Por eso esta llamada es una llamada fuerte, no una llamada, un grito, un clamor a que descubramos nuestra vocación de colaboradores desde la cual podemos construir la fraternidad y la paz. Gracias. Hay una pregunta que va en este mismo sentido. Há projeto no nível do governo geral da Companhia de Jesus para fomentar o trabalho em rede das universidades e faculdades jesuítas? No hay un proyecto, hay una realidad. Estamos en eso. O sea, estamos en eso desde hace tiempo y debo decir aquí si ustedes quieren, con un cierto orgullo latinoamericano, que la América Latina ha sido pionera en la formación de redes académicas. O sea, desde los años 90 del siglo pasado, la AUSHAL, ¿no? Vi que aparece por ahí, por lo menos en la cartelera que está en la fachada del edificio está. Espero que esté también aquí y aquí, ¿no? AUSHAL ha ido fortaleciendo sistemáticamente la vinculación entre las universidades, y hoy las universidades son, entre facultades y universidades son, si no me equivoco, 31 en América Latina, vinculadas a la Compañía de Jesús, que forman parte de esta red de la AUSHAL, de la Asociación de Universidades. Bueno, hay muchas actividades comunes en esa red, a niveles académicos, a niveles de estudio, de intercambio de personas, de intercambio de profesores. Eso mismo también está sucediendo en las universidades de los Estados Unidos. Y también comienza a haber una mayor vinculación entre las universidades de los Estados Unidos y las universidades de América Latina. En Europa ha costado un poco más, pero ya se ha constituido la red de las facultades y universidades europeas. En la India, solamente en la India hay cerca de 50 entre colegios y universidades, colegios de educación superior. Y se está promoviendo la red, ahora no se ha consolidado. O sea, sí hay una realidad. Está previsto un tercer encuentro mundial de todas las universidades vinculadas con la Compañía de Jesús, el año 2018, en julio, en Bilbao, España. Y el objetivo principal de ese encuentro es constituir la red mundial de las universidades y facultades de la Compañía de Jesús, pero no solamente hacer un logo y hacer una página web, sino hacer un trabajo más, hacer compromisos comunes con proyectos comunes. Lo mismo acaba de terminar en Río de Janeiro el sábado pasado, el encuentro mundial de delegados de educación presecundaria y secundaria de la Compañía de Jesús en el mundo. También se constituyó la red mundial. No, ya existen otras redes, existe la red de Brasil, que es muy, muy activa, existe la red latinoamericana de colegios, la FLACSI, existe la red de Fe y Alegría, existe la red de las escuelas que están bajo la dirección del servicio a refugiados. O sea, ese proceso de las redes va tomando fuerza y tiene que tomar todavía más fuerza, porque ciertamente que a través de las redes encontramos magníficas oportunidades de colaboración y que el trabajo que parece pequeño en un sitio se convierta en algo que tenga incidencia dentro y fuera de donde estamos.
Uma última pergunta antes de nós encerrarmos, uma pergunta voltada à questão ecológica, está feita em espanhol. Sobre a reconciliação com a criação, especialmente la naturaleza, se dice a todo tiempo y se reafirma la presunción de lo que ya se sabe. Todos ya saben que se debe preservar el medio ambiente. Resultado, casi no se preserva nada. ¿Cómo deslegitimar el viejo discurso? Deslegitimar el viejo discurso. Yo comprendo que es una cosa Sí. Yo diría que la pregunta es cómo pasar, como dicen los españoles, del dicho al hecho. O sea, cómo pasar de las palabras y del discurso a la realidad. Empecemos por ver lo que tenemos encima y lo que estamos utilizando como medio, ¿no? En nuestra vida personal, cómo contribuimos al equilibrio o al desequilibrio con la naturaleza, pues no, eso me parece que hay el primer paso del decir al actuar es actuar nosotros mismos. Y creo que nos cuesta mucho cambiar nuestros estilos de vida, cambiar los medios que utilizamos, cambiar el uso de la energía, o sea, no estamos muy acostumbrados y diría muy cómodos en el estilo de vida que sabemos tiene efectos no tan buenos en la naturaleza. De ahí hay un primer trecho. Por supuesto, hay otros más y en una facultad de filosofía y teología, pues creo que hay una tarea enorme de imaginar propuestas, ¿no? Muchos de los aquí presentes conocieron personalmente o han leído su trabajo. Me viene a la mente la figura del padre Ignacio Ellacuría, ¿no? Mártir en la Universidad Católica en El Salvador. Bueno, Ignacio Ellacuría dedicó buena parte de su reflexión filosófica a proponer lo que él llamaba la civilización de la austeridad, ¿no? Que como la justicia suponía una vida austera, ¿no? Y que eso es lo que podía ser un mejor ejercicio un mejor uso de los bienes al alcance y también de la multiplicación de los bienes. Pero quisiera también comentar respecto a esto que la comprensión que hace la Congregación General y la Compañía de Jesús de la reconciliación es con varias dimensiones. Se nombran que hay siempre 3, pero pueden ser más. Pero lo importante que se dice ahí es que no es posible la reconciliación con una sola dimensión. O sea, no es posible, y yo normalmente lo digo al revés, no es posible la reconciliación con Dios si no se hace la reconciliación con la naturaleza, la reconciliación entre los seres humanos. O sea, es mentira que nos reconciliamos con Dios si seguimos colaborando, contribuyendo con la injusticia en el mundo, si seguimos contribuyendo con los conflictos, si seguimos contribuyendo con el deterioro del medio ambiente y con la amenaza a la biodiversidad. Entonces, digamos, para un cristiano, para un seguidor de Jesucristo, la tarea se convierte en algo bien desafiante, porque no se trata de los golpes de pecho o del sacramento de la reconciliación, se trata de verdad de hacer la reconciliación para que el sacramento tenga vida. Si no, es un gesto vacío.
Entonces, esa es el compromiso, o sea, si de verdad nos queremos reconciliar con Dios, si queremos contribuir seriamente a la reconciliación en Cristo, tenemos que hacer el trabajo en todas las dimensiones al mismo tiempo. Muito obrigado, Padre Arturo Sousa, pela sua presença, a sua simplicidade, sua amizade, sua proximidade, seu bom humor, a sua capacidade de enfrentar microfones. Nós realmente, eu estou muito emocionado, assim, não sei explicar muito bem, não é o que eu estou sentindo, mas assim, estou muito consolado, não é, com a sua palavra, a sua presença, e eu quero agradecer muito, não é, a sua vinda aqui, esses dias dedicados à Faculdade Jesuíta, o encontro com todos nós. Espero que sua missão frutifique muito, guiada pelo Espírito Santo. Nós precisamos muito, não é, de inspiração, de tranquilidade, de paz, de discernimento para seguir na missão. O desafio é muito grande, não é? Nós somos frágeis, mas confiamos na força de Deus. Então, queria dizer que Deus o abençoe e o ilumine na sequência da sua missão. E peço que reze também por nós. Nós prometemos rezar por você. Sim. Obrigado por a tua presença de todos.